Falcon y el Soldado del Invierno ha dejado grandes revelaciones, pero a su vez grandes incógnitas, y en este video repasaremos algunas de ellas. Antes de iniciar, quiero decir una cosa. Como muchos saben, soy de Colombia, y en el país actualmente hay una situación complicada. Solo diré que no tomaré ningún bando, ya que no estoy de acuerdo ni con los manifestantes ni con la forma de reprimir de la fuerza pública. Soy algo muy neutral en eso, así que solo quiero hacer un llamado a que se resuelvan las cosas pacíficamente, y si van a marchar, háganlo pacíficamente. Y es que, como digo, no tomo ningún bando, pues soy muy neutral y no estoy de acuerdo ni con los manifestantes ni con la fuerza pública. En sí, el paro no me ha afectado, pero a muchas personas sí, así que solo hago un llamado para que se resuelvan las cosas pacíficamente, ya que esto puede terminar en algo peor. Y es algo que no quiero para nada. En sí, solo digo esto, pues porque soy colombiano. Pero pasando de esto, vamos con lo importante. Revelaciones. La primera gran revelación es Sam como el nuevo Capitán América, ya que esto comenzaba a ponerse en duda cuando él deja el escudo a merced del gobierno en el primer episodio. Es por eso que muchos teorizamos que tal vez él ya no sería el nuevo Cap, pues hasta pensamos que podría ser Bucky o que John Walker terminaría siéndolo al final de la serie. En el final, Sam terminó siendo el nuevo Cap, con un traje que es puro cómic y un desarrollo de personaje increíble que nos entregó al nuevo Capitán América para el UCM. La segunda gran revelación es John Walker, a quien ya dedicamos un video completamente para explicar esto y por qué él es el mejor personaje de la serie. Si no lo has visto, te lo dejaré aquí arriba para que vayas a verlo, pues creo que te puede gustar mucho. Por encima, puedo decirles que con su primera aparición ya fue una revelación completa. El desarrollo y giro que se le da en el episodio 4 fue muy bien plasmado, y al fin y al cabo, en el final de la serie, él se convirtió en el personaje que él debe ser, en US Agent. Esto a su vez es una gran revelación, pues es un personaje que abre grandes posibilidades e historias en el universo cinematográfico. La tercera revelación más importante es Sharon Carter. En sí, no que el personaje aparezca, sino la explicación del papel que jugaba, ya que ella en el último episodio se revela como el mediador de poder, o el Power Broker. Esto respondiendo a una gran pregunta que los capítulos anteriores había dejado. Es así que se explica cuál es el papel de Sharon, pero a su vez deja una gran duda que ya tocaremos más adelante. Sea como sea, este personaje ha dejado una revelación muy importante para la serie y para más proyectos del futuro de Marvel. Otra gran revelación son Isaiah Bradley e Eli Bradley, ya que ellos, además de su papel, hacen parte de otro tema que la serie también trató a profundidad, que son las versiones de Capitán América. De por sí en la serie tuvimos indefinida y literalmente 5 versiones del Capitán América, las cuales fueron Falcon, que en efecto es el nuevo Cap, Bucky, que ha portado el alias en los cómics, John Walker, quien portó el manto en la serie, y estos dos personajes. Por su parte, Isaiah es el primer Capitán América negro hablando cronológicamente, y el segundo después de Steve Rogers. Por último, Eli Bradley es una versión más joven y afroamericana del Capitán América, perteneciente a los Young Avengers conocido como Patriot, quien porta el primer escudo del Capitán América. Es así que estos dos personajes y las demás versiones que aparecen en la serie han dejado las puertas abiertas para que más héroes tengan sus versiones en el UCM, como es el caso de Hawkeye con Kate Bishop, Iron Man con Ironheart y War Machine, Thor con Jane Foster, entre otros. La última gran revelación, a pesar de todo, es la aparición de Valentina Allegra de Fontaine. Su presencia en la serie es una gran revelación por el futuro que ella abre para la introducción de más personajes y grupos al UCM, como es el caso de los Thunderbolts o los Dark Avengers, ya que ella será una Nick Fury corrupta dentro de estos nuevos proyectos. Por ende, desde esta fase 4 se iniciaría esta construcción de grupos y personajes que desembocaría en estos nuevos equipos que ya tendrían sus propios proyectos en el universo cinematográfico. Pero como digo, fue una gran revelación por estos proyectos, a los que daría pie este personaje, e incluso ya tenemos a US Agent, y ya podríamos apuntar a un próximo miembro, ya que con la muy posible introducción de Norman Osborn en Spider-Man No Way Home, podríamos esperar que él sea el nuevo Iron Man para los Dark Avengers.
y así poco a poco ir estructurando estos equipos para próximos proyectos, series y películas. Preguntas. La primera gran pregunta es una que surge a raíz de una revelación, la cual es ¿qué pasa con Sharon? Como les dije, fue una gran revelación y muy importante por la explicación de cuál es el papel que jugaba en la serie, pero a su vez deja una gran duda de por qué ella tiene ese cambio tan repentino de personalidad, es decir, de pasar de defender sus ideales y lo que ella creía ayudando a sus amigos a pasar a contratar mercenarios y vender información privilegiada al mejor postor, por el hecho de que ella se sienta traicionada al declararla enemiga del Estado. Y a su vez, esto se explica por dos teorías importantes. La primera es que ella es una Skrull malvada que se quiere apoderar del mundo, y por eso es que ella usa la excusa de que se siente traicionada y la invasión de estos Skrulls ha comenzado, tema que veremos en la serie de Secret Invasion. La siguiente teoría que justificaría el porqué de esta conducta es que ella es controlada mentalmente por Hydra, pero esto ya lo veríamos en Capitán América 4, película de la cual hablaremos muy pronto en un video. Y si no te lo quieres perder, no se te olvide suscribirte con la campanita activada. Esta teoría también la retomaremos en este video, porque para mí sería fundamental para la historia y trama de la película. La segunda pregunta que la serie dejó, incluso desde el primer episodio, y no respondió, es dónde y qué pasó con el Cap. A lo que podemos apuntar es que efectivamente él murió, pues es lo más probable considerando el tiempo que hay desde Avengers Endgame hasta Falcon y el Soldado del Invierno, ya que él pudo morir en ese lapso de 5 meses. También podríamos especular que él efectivamente está en la luna como muchas teorías han dicho, ya que como vimos y veremos en Secret Invasion, Nick Fury está construyendo una base en el espacio a la cual pudo llevar al Cap para que éste pasara sus últimos días. Es así que él se encontraría ahí ayudando a Fury con estas instalaciones, aunque también tengo una teoría de Capitán Hydra que también mencionaré en el video de Capitán América 4, que al igual que la de Sharon Carter será fundamental en la historia de la película. La tercera pregunta que ha dejado la serie nos remite a un personaje que la serie también introdujo, el cual es Joaquín Torres. La pregunta es si él será el nuevo Falcon, ya que como lo he dicho anteriormente, él en los cómics reemplaza a Sam en ese manto cuando él es el Capitán América. Es así que en un próximo proyecto antes de Capitán América 4 podríamos ver a este personaje convirtiéndose en el nuevo Falcon, y esto surge a raíz de que como vimos en el 5º capítulo, él se quedó con las alas rotas de Falcon, por lo cual podría reconstruirlas y arreglarlas para que él llegue a Capitán América 4 como un aliado de Sam y Bucky, o bien podría convertirse en Falcon en esta película. La pregunta surge a raíz de si este personaje está planteado para eso o se quedará como un militar más dentro del UCM. La decisión es de Marvel. La cuarta pregunta es muy parecida a esta, y se remite a otro personaje que también vimos e introdujo la serie, el cual también ya mencionamos. La pregunta es si Eli Bradley será Patriot en un futuro. La pregunta en sí sería lógica y fácil, pero esta pregunta surge a raíz de la aparición que tuvo el personaje en la serie, ya que en lo personal esperaba un poco más de este, y no solo un complemento para Isaiah. Además, aún no se sabe si el actor que lo interpretó volvería a hacerlo. Es así que la pregunta queda en el aire. Me hubiera gustado mucho que en el final de la serie Sam y Bucky o su abuelo lo hubieran comenzado a entrenar. De esta manera que cuando sea necesario y los Young Avengers estén listos, él se una a este grupo como la versión de Capitán América para este grupo. Ojalá y esto se pueda dar. La última pregunta va encaminada a algo que ni vimos en la serie y a algunos se les hará extraño. La pregunta es por qué Yelena Belova no apareció en la serie. Como sabemos, tanto Steve Rogers como este personaje tuvieron cameos grabados para esta serie, pero que por alguna razón no salieron. El del Cap seguimos sin saber por qué, pero el de Yelena es fácil de responder, ya que como sabemos en el 2020 se tenían presupuestadas las películas de Black Widow, Shang-Chi y Los Eternos, pero que por las condiciones mundiales no pudieron estrenarse. Es por eso que las series debieron cumplir ese papel de renovar la emoción de los fans, así como llegó WandaVision, y al aún no poderse estrenar Black Widow, en el momento en que ya estuviera estrenada Falcon y el Soldado del Invierno, este cameo no salió, porque revelaría un gran spoiler de la película. No podría especular de qué,
ya que en sí no sé en qué capítulo ni en qué momento saldría esta escena. Lo más probable es que con el estreno de Black Widow, Marvel revele esta escena, para que la veamos, pero sin contarla como parte de la serie, o tal vez sí. Como dije, la decisión es de ellos. Así que nada, dejo el video por acá, no se te olvide si te ha gustado dejarle un like y si no lo estás, suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. También que me sigas en cos.tv, ya que allí estamos con la sección exclusiva de noticias y rumores cada semana y sé que te puede gustar. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.